Hola a todos, estamos de vuelta en Constru 3B, este espacio para poder compartir algunos contenidos teóricos de algunos materiales, en este caso la cita es con el acero, este material industrial que tiene su espacio en la historia de la arquitectura a partir de la revolución industrial y los nuevos desarrollos y descubrimientos en términos de resistencia de materiales que cobran su primer puesta en escena tal vez con el Crystal Palace de Paxton en 1851 en Londres para la Exposición Universal y que recién casi un siglo después empieza a tener como una adopción en el apilado de algunas torres como el caso de las Lakeshore Drive de Mies van der Rohe. Esto en nuestras latitudes en realidad encontramos como una referencia más próxima tal vez en la estación de Retiros, eh, que data de 1915. En ese momento todo lo que era la producción de arquitectura ferroviaria era un diseño francés, perdón, inglés, y justamente esto se preproducía y se diseñaba, de hecho en el caso de esta estación vino absolutamente en barco, toda producida en Londres, se limitó al montaje lo que fue su ejecución en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, la aplicación en el acero apilado podríamos remitirnos al edificio de Mario Roberto Álvarez para la sede de Somis, esta empresa estatal siderúrgica de la época de Perón, que si nos ponemos a ver tal vez los 65 años que hay entre el Crystal Palace de Paxton y Retiro son 65, sin embargo lo vertiginoso de su aplicación en el mundo de la construcción como material apenas lo separan menos de 30 años del edificio de Mies que veíamos en la filmina anterior. No nos olvidemos que el acero es una aleación de hierro y un porcentaje de carbono del 0,3 al 2%. Esto es una baja proporción realmente en su composición y también algunas otras combinaciones o aleaciones posibles con manganeso, silicio, cobre, níquel, molibdeno, vanadio, que le infieren o le confieren a estas aleaciones distintas cualidades o capacidades técnicas y mecánicas a un material muy noble, digamos, para su trabajo. Y tampoco olvidarnos que parte de su dureza tiene que ver con un cuidadoso proceso de enfriado, lo que se llama el temple, digamos, ir un proceso de calentado y enfriado controlado, digamos, que le termina de aportar algunas de sus virtudes y propiedades mecánicas al propio material. El acero que tuvo sus primeros usos, digamos, naciendo de la fundición, trabajando lentamente a compresión y algunos primeros forjados de tal vez utilería o algunas espadas, empieza a encontrar gracias a la revolución industrial eh, otras nuevas formas de producirse y siempre valiéndose de la industria. Por eso decimos esto de un material industrial, en este caso las formas primarias. Podríamos rápidamente remitirnos a los perfiles IPN o los UPN que se siguen comercializando desde su origen hasta ahora en barras de 12 metros, en alturas que van de los 40 milímetros a los 400 aproximadamente. Algunos países pueden producir algunos un poco más de mayor altura de alma y que tienen justamente esas características. Un alma que le da rigidez y distancia a dos nervios que forman parte de la misma sección y son los que lo transforman en un material, eh, bueno, justamente muy resistente. Algunos otros laminados en caliente producen angulares o perfiles T o algunas planchuelas que en este caso los largos están en el orden de los 6 metros, o sea medio perfil, y las alturas van de los 12 a los 100 milímetros. Esto es más o menos para que nos demos una idea del ala de media pulgada, lo que equivale a 12, hasta 4 pulgadas en el desarrollo de los largos.
Por otro lado, con el tiempo aparecieron otro tipo de perfilarías que, sobre todo geométricamente, se tornaban mucho más trabajables. Ya vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con la serie de los perfiles I o los H. En este caso, las alas son paralelas. Si ustedes ven la diferencia con los IPN o UPN, que tienen estos perates y algunos radios y curvaturas propios de esos perfiles, que en este caso adquieren un total paralelismo con un poco de mayor sección en los cordones o las fibras que podrían quedar comprimidas o traccionadas, y que básicamente se diferencian por una relación más precisa en, en lo que es la relación de base a la mitad de la altura, o exactamente la misma dimensión de base que de altura, como en el caso de los H. Algunas otras formas comerciales tienen que ver simplemente con extrusiones de barras redondas, macizas o cuadradas, en este caso también de un largo de 6 metros o medio perfil, y muchas otras más, de las cuales en esta sección vamos a casi llegar a mencionarlas sin desarrollar en profundidad, pero que tienen que ver con la producción de chapas lisas laminadas en frío, cuando las dimensiones tienen que ver con 1 por 2 o 1,20 por 2,40, o en caliente, cuando ya pueden llegar hasta largos o dimensiones de 1,5 metros por 6, o algunas onduladas o trapezoidales con anchos que están en el orden de 1,10 m y largos variables, y o algunas otras producciones como las chapas estampadas o antideslizantes, perforadas, con distintas geometrías, o incluso algunas estiradas, o los famosos metales desplegados que conocemos mucho últimamente. Otra forma de obtención de este material es manipulándolo en frío. En este caso se parte de bobinas de chapa, como si fueran un rollo, nos imaginemos hasta de un bobinado, un rollo de una cinta, que a través de atravesar el material de un fino espesor, en este caso de chapa, por distintos rodillos, va adquiriendo distintas secciones, como el caso de los perfiles U, serían estos en este caso, los que habitualmente se usan en los sistemas frame, los C, que oficiarían los montantes de estos mismos sistemas, y que vienen también con denominaciones de distintos calibres de chapas, algunos omegas o angulares sencillos que forman parte de este elenco de procesos de laminación en frío. Y no nos olvidemos de los tubulares o los tubos con o sin costura, que podemos verlos o encontrarlos en secciones circulares, cuadradas o rectangulares, siempre con una referencia de fabricación. A partir de estas primeras formas comerciales o primarias, que podríamos llamarle, la industria o la evolución de la técnica y el desarrollo de las técnicas de obtención del acero han permitido eh, conseguir nuevas secciones derivadas de estas primarias, a veces eh, combinando o cortando, seccionando perfiles que permitan combinaciones diferentes para obtener una situación de mejor apoyo en alas inferiores, tal vez por el soldado de alguna planchuela, o de la combinación de perfiles más grandes con otros más chicos, o la adición de una lámina que le aporte mayor longitud de apoyo. Podríamos imaginarnos algunas chapas de steel deck, o tal vez algún premoldeado o vigueta de hormigón también, que necesitan por protocolos de esos materiales una cierta longitud de apoyo. En este caso deben no solamente, aquí tenemos una sección de un perfil I o H que encuentra soldado una placa inferior, que le aporta la posibilidad de apoyar estas losetas tal vez alveolares, y en el uso de este tipo de sistemas es necesario también considerar un tensor que aquí no está designado, pero es lo que hace mantener luego del llenado la rigidización de los nervios transversales para estos sistemas de entramados horizontales. Algunas otras obtenciones de perfiles producto de este desarrollo y avance técnico que decíamos tiene que ver con
la configuración o conformación de perfiles a través o partiendo de cortes de chapas o planchuelas. En este caso hay una chapa o un corte de chapa que materializa el cordón inferior, otro el superior y otro de alguna altura variable, lo que sería el alma. De esa manera podemos también conformar secciones del tipo I o de las H o las que tal vez eh, nuestro proyecto o nuestro cálculo pueda demandar y que parten justamente de el corte del material y el soldado, digamos, la confección de cordones de soldadura que configuran estas secciones. Algunas otras formas comerciales también con mucho uso en estos últimos tiempos, cada vez con mayor uso, tiene que ver con estos los perfiles ahuecados o las vigas ACB o Angelina que parten de un perfil HI o UPN al cual se le realiza un corte eh, computarizado. Fíjense, aquí van una serie de, de cortes robotizados o con control numérico, digamos, que van generando un corte en esa sección del acero para luego poder generar un desfasaje geométrico y llevar a un 50% más por lo menos la altura disponible de la que habíamos partido. Esto es un perfil de una altura, supongamos, de 200 milímetros, perdón, sí, de 200 milímetros, y tal vez aquí llegamos a una situación de 30 o 35 milímetros de altura, habiendo partido del mismo perfil. Por supuesto que hay distintas, el uso, la geometría tiene que ver con un máximo usufructo del material, en el caso de la angelina, que no genera absolutamente ningún desperdicio, porque el corte trapezoidal en este caso es el que permite un empalme sin ningún tipo de desperdicio del material. Pero no debemos olvidarnos dentro de la nobleza de este material y este gran descubrimiento de Paxton en esta mínima estructura y máxima transparencia que parecía empezar a enunciar parte de los preceptos del gran recinto o el espacio moderno que buscaba los primeros modernos justamente, que hay alguna serie de operaciones posibles y que con el material por su nobleza y sus características que parten desde el corte, o el corte por aserrado, por oxicorte, como lo veíamos en la imagen anterior, por láser o plasma. En realidad son distintas técnicas de corte con mayor o menor precisión y, y producción de viruta o desperdicio, pero que son ávidos o posibles de efectuarse, digamos, en el material de primera generación. Los mecanizados como perforaciones, fresados u oquedades, digamos, posibles, digamos, en un material justamente como el acero, provisto en perfilarías. La soldadura como modo de unión, digamos, no solo para la confección de los perfiles que veíamos recién o estas formas secundarias de obtención, sino para poder realizar distintos tipos de operaciones previas a la obra en lo que sería la etapa de taller y algunas otras como el rolado, la posibilidad de generar curvas, digamos, en un material laminado en caliente, el plegado o el desplegado que veíamos un poco en los metales desplegados recién, pero el plegado básicamente como en una simple lámina de chapa, la sencilla operación de plegarlo o ondularlo le infiere al material, un material de mínima sección o espesor, una gran resistencia o rigidez, muy adaptada en los sistemas livianos de frame, que los veremos, como les decía, en otro encuentro. O los estampados, digamos, que pueden inferir un relieve al material o por adherencia o antideslizado, o pequeñas muecas también muy utilizados en los sistemas frame. Estas geometrías que decíamos un poco para diferenciando los perfiles normales de los alas paralelas tienen que ver con a una más amigable relación o encuentro entre distintos elementos o componentes. Fíjense que el peralte de los UPN o perfiles doble T genera unas situaciones de cuña que hay que absorber en algún lugar o con un pre marcado plegado para lograr conexiones a tope
o la incorporación de alguna cuña entre los elementos a unir, o alguna que oficie casi de, sí, de arandela o cuña de ajuste, mientras que en los perfiles de las paralelas se simplifican ese tipo de uniones al poder encontrar siempre uniones en perfecto contacto que vamos a ver justamente cómo ayudan o favorecen a la transmisión de esfuerzos gracias a algunos otros protocolos o procedimientos de unión. En este caso, tanto por dentro como por fuera, en situaciones planares o incluso a la hora de necesitar encuentros perpendiculares o con algún otro ángulo, resulta siempre mucho más amigable el poder trabajar con estos perfiles de perfecta escuadría u ortogonalidad. Decíamos operaciones posibles por un lado y operaciones necesarias por otro, porque si bien este material tan seductor para los arquitectos y que merece la exploración y la búsqueda permanente en formas comerciales y en espacios arquitectónicos, encuentra dos eh, enemigos u observaciones a tener en cuenta, digamos, a la hora de operarlo, de trabajarlo, que tienen que ver con el agua y el fuego. Básicamente porque ustedes saben que el agua genera por par galvánico una corrosión, es el único material que se oxida generando escamación, esto es pérdida de la sección del material, y es por el encuentro de agua y oxígeno. La tensión entonces pasa por evitar ese encuentro en contacto superficial con el material, y para eso hay algunos procedimientos sugeridos y probados con mayor o menor handicap, que van desde algunos tratamientos orgánicos superficiales, que es la aplicación de pinturas acrílicas de PVC, poliuretánicas o epóxicas en el acabado superficial como protección para que no haya justamente este encuentro de agua y oxígeno. Algunos baños metálicos como los que se producen con zinc en frío, que lo que hacen es mudar un poco el problema del par galvánico a un plano de sacrificios exterior, que en este caso es el zinc el que asume esa oxidación superficial en un metal de sacrificio, como decía, y o los con mejor prestación o handicap, que son los galvanizados en caliente, que este baño, digamos, a través de piletas de material fundido en zinc, se asemeja y se complementa, digamos, a los famosos protecciones de cataforesis de los chasis de la industria automotor. Por otro lado, hay aceros producidos, justamente los avances de laboratorio y de ensayos con materiales han permitido lograr una variedad de acero con oxidación controlada, como es el caso del acero Corten, que es una aleación de hierro más cobre, cromo, fósforo, níquel, lo cual genera una oxidación que llega hasta un punto manteniendo eh, las propiedades mecánicas necesarias en materiales, sobre todo los que trabajan a la tracción. Es un acero que nació en un origen naval. Los cascos de los barcos se producen con este tipo de aceros por la agresión que tienen no solo del oxígeno, sino de las sales disueltas en marinas que generan también un enemigo latente en el caso de los cascos. Y por último, los aceros inoxidables, que en realidad son una aleación con un gran porcentaje en cromo, silicio y manganeso, molibdeno o níquel, que le infieren una capacidad totalmente inoxidable. Este tipo de acero se produce en láminas de delgado espesor, no hay ni chapones ni perfiles por el momento, y cabe destacar también que conforme aumentan las aleaciones, por muy precisas que sean, también aumenta el costo, digamos, que va teniendo la obtención de estas formas comerciales. Aquí vemos algunos piletones de zinc o algunos procesos de pintados manuales o mecanizados que producen piezas perfectamente protegidas. Y por el lado del fuego, es tan buen material conductor del calor o la electricidad, que justamente esto hace que sea muy vulnerable ante una exposición a llamas o al fuego. No hay otra
protección que sea la aislación o la protección con encamisados, con lana de roca, paneles de vermiculita, incluso algunos cartones de yeso cartón o las placas que conocemos como RF o resistentes al fuego, que lo que hacen es mantenerlo alejado del, de la incidencia de las llamas, o las pinturas intumescentes que generan expansión y alejan, digamos, la situación del fuego a la incidencia de los perfiles, o algunos otros que tienen que ver con soluciones mixtas, recubriéndolos con hormigones armados o placas de GRC. Básicamente, lo que se hace es generar un tiempo de resistencia o de retardo. Ustedes imagínense que un acero común está en el orden de pierde, perdón, el periodo de fluencia está a los 1500 grados más o menos, y a los 600 o 700, que es una temperatura a la cual se accede muy rápidamente en un incendio, el acero ya presenta la mitad de su resistencia mecánica. Si se incrementa en 100 grados la temperatura, ya esa resistencia llega a un cuarto, con lo cual la protección al fuego es tal vez más importante que la del agua por el tiempo que puede ofrecer a los moradores en términos de escape, digamos. Y por eso no queda otra que recubrirlos, como vemos, con algunas lanas minerales o con pinturas intumescentes o tratamientos que necesitan ser lo suficientemente garantidos para permitir el escape necesario. Y algunas otras precauciones que van de la mano de estas necesarias, que ya no son películas o planos de sacrificio exterior, sino que tienen que ver con mínimas astucias proyectuales que hay que tener o tener presente o tenerlas en cuenta. Esto es, en la disposición a veces geométrica de algunos perfiles, que no vayan a acumular agua, generar esa retención que podría devenir en búsquedas de puntos vulnerables, capilaridades que se puedan evitar entre perfiles o pequeñas acumulaciones también de agua cuando hay que unir más de un perfil. Hay siempre una forma más correcta de realizarlo. La acumulación de polvo, que también a lo mejor se podría generar alguna retención de humedad. Bueno, esta de la mano de las anteriores, que a veces alguno quedado rebosadero permite el drenaje, lo mismo podría ocurrir por aquí, o en las situaciones de uniones donde la pendiente por gravedad llevaría el agua a depositarse o, bueno, en los lugares de conflicto, justamente donde están las uniones, y es lo que debiéramos evitar. Los cordones continuos preferentes a los cordones por tramos en algunas situaciones justamente estructurales, o más allá de lo estrictamente necesario de vínculo entre chapones y algunos flejes, la necesidad de generar cordones continuos, justamente evitando que en la unión entre materiales o entre elementos vaya a generarse algún tiempo innecesario de agua en el interior. Y por el lado de las uniones, algunos protocolos que tienen que ver, si bien el punto determinado por el encuentro entre los distintos elementos debe asegurar la estabilidad estructural o la transmisión de esfuerzos, y en sí mismo ya es un desafío, genera como un valor agregado en lo proyectual al intentar resolver con la mínima cantidad de elementos las rótulas o las confluencias estructurales propias de unir distintas secciones, tal vez hasta de un modo sencillo y de fácil ejecución. La soldadura, que pareció resolver el problema de la continuidad y de las situaciones justamente de unión material, encuentra, digamos, en la obra una preocupación al no poder asegurar el clima o la situación de obra misma. Imagínense un operario a veces soldando en situaciones de andamio, con soga de vida o con riesgo, con alguna intranquilidad, más allá de lo que puedan ser la calidad, el control de la calidad, que a veces es necesario asegurarse una cantidad de material, de continuidad, y para eso hay procedimientos de tomografías o radiografías que se le hacen a las soldaduras en obra para asegurar su efectivo comportamiento mecánico.
lo cual no puede asegurarse por la incertidumbre de las condiciones a veces que decíamos de obra. Pero sí hay algunos protocolos que tienen que ver con la superposición, con cordones continuos en chanfle o a tope, o generar desbastes en los materiales para generar justamente mayores longitudes de cordón que aseguren siempre una mejor transferencia entre piezas o componentes. Pero por otro lado, la tornillería ha desarrollado una evolución, tal vez de las que más ha revolucionado justamente la construcción en general, no solo en los autoperforantes y la variedad que tenemos de tornillos con punta mecha, alas, para atravesar distintas secuencias de materiales que están diseñados con una precisión eh, realmente muy alta. En el caso de las uniones mecánicas para piezas metálicas de acero, los tornillos de alta resistencia, o los que llamamos TAR, han justamente generado una nueva forma de concebir las uniones. Estas uniones que inicialmente empezaron siendo de roblones que trabajaban netamente el corte axial, digamos, entre elementos que formaban parte de un componente y otros unidos por empernados, roblones o remaches, donde trabajaban solamente el torque, como les decía. En el caso de estos tornillos de alta resistencia con aceros que están incluso designados en la serie de los 325, 320 o 490, le han justamente admiten un torque es la capacidad de ajuste, en donde el tornillo se empieza a pretensar, digamos, es como si quedara tensado, de un modo que genera una mayor capacidad de resistencia al rozamiento entre los dos elementos o componentes unidos, y minimiza el esfuerzo de corte en el tornillo para trasladarlo a una fricción que se desarrolla a lo largo de toda la unión entre los dos elementos unidos. Son tornillos que, como les decía, están designados incluso en las cabezas. Ustedes, si ven algunos, y tienen un tratamiento particular, digamos, en su aleación también de composición, que admite esa tracción y ese llevarlo, digamos, dentro de su módulo elástico a un torque controlado. Esto está producido con máximos controles de seguridad que aseguran tener datos tabulados y poder manejar coeficientes de cálculo y operatividad del elemento con total control. Muy distinto a las soldaduras que hablábamos, que justamente en situaciones de clima húmedo, seco o del mismo operario, en la forma que esté trabajando, pueden quedar algunas dudas en obra. Es tal vez por esto que las técnicas justamente se han polarizado en términos de uniones a realizar soldaduras en taller y uniones abulonadas en obra. Si bien hay protocolos de cortes que mejoran tal vez situaciones tangentes o cóncavas o convexas que son más amigables realizarlas con chapones, en el mismo caso de trabajar con perfiles o angulares, eh, el concebir la obra como una serie de elementos que se producen en taller y se montan en obra tiene más que ver incluso con poder delimitar distintos tipos de nudos o uniones, tal vez más o menos tipificadas, pero que resuelvan en obra simplemente el ensamble y no la soldadura. La posibilidad de transportar vigas prefabricadas tan grandes como sea posible el transporte o la red vial disponible minimiza y también los elementos de izaje minimiza o lleva simplemente el plano de soldadura de talleres y abulonados en obra. Esto de pensar la obra como un gran ensamble de pequeñas piezas o grandes piezas pero ensambladas como un mecano. Mecano es este juego infantil que simplemente eran una serie de pequeñas planchuelas perforadas siempre equidistantemente, algunas angulares, algunas más largas, otras más cortas, algunas en bandeja, otras en cinta, pero que encontraban en la distancia entre perforaciones una coordinación modular, y por eso hablamos de un sistema, y que no es muy lejos de lo que se produce a veces en términos de pórticos compuestos por perfiles que tienen como
largos máximos por transporte, por trabajabilidad, por optimización del material, con arrastramientos establecidos, con modos de uniones que están también definidos en sus uniones, y un poco lo que en algunas maquetas de años anteriores hemos visto, estos tramos que se prefabrican y se transportan eh, a obra desarmados y que encuentran luego los protocolos de uniones con bulones de alta resistencia para poder ensamblarse atendiendo situaciones de empotramientos necesarias tanto en las bases como en algunos nudos. Esto que por ahí en las fundaciones necesitamos generar esa transición de vía húmeda a vía seca a partir de un dado de hormigón que encuentra una placa de anclaje, un chapón con un protocolo de varillas o espárragos disponibles y acordes al cálculo con que quedan empotrados o anclados en ese muerto o dado de concreto y que luego reciben su completamiento con la pieza que llega prefabricada con la coincidencia de las perforaciones y una serie de tuercas que por ajuste generan la fijación de ese nudo. Por supuesto que hay algunos apoyos que podrían ser empotrados, algunos articulados y que encuentran la rigidez por triangulación como parte de los protocolos de la manipulación de este material, y uniones que como vemos pueden lograrse tanto con soldadura, como es el caso de los ejemplos de este en el sector superior, o por ensamble. Fíjense que en realidad son las mismas situaciones las que tratamos de mostrar la total eficiencia posible entre soldados o abulonados. La diferencia tiene que ver a veces con poder realizar la mayor cantidad de operaciones en un material que justamente lo permite en taller y minimizar a sencillos montajes la obra. En este caso estas vigas angelinas o ACB, digamos, con estos que les comentaba como una segunda obtención del material. Aquí se ven un poco las huellas de las soldaduras al haber cortado los perfiles, y estos macizados o la vuelta a soldar de algunas secciones tiene que ver con entender también las zonas de corte máximo que son próximas a los apoyos, poder absorberlas, digamos, en el alma de estos materiales. La escala, por supuesto, o los nudos están definidos con tornillos que tratan de asegurar este vínculo y transmisión de esfuerzos y además transmitir los esfuerzos por rozamiento, que es lo que decíamos en estos tornillos de alta resistencia. Los nudos que justamente van adquiriendo una preocupación a lo largo de la historia en el desarrollo de distintos sistemas y que pasan a ser, digamos, la preocupación de resolverlo con distintos protocolos. Fíjense, algunos simplemente con soldaduras que son coincidentes, digamos, con las almas, algunos que generan la vinculación a través de almas con algunos chapones soldados, en este caso en los cabezales de los elementos, o con suplementos tipo cajón, como los que vemos también aquí en esta imagen de obra, o múltiples, algunas combinaciones múltiples, y siempre tratando de asegurar la indeformabilidad de las almas en términos de inercia o de rigidez, y que empiezan a encontrar una preocupación que lleva a los mallas o sistemas en cáscara, digamos, estas mallas geodésicas de gran auge en algún momento, donde la preocupación empezó a pasar por resolver justamente el nudo ese que veíamos tal vez aquí como una preocupación muy ortogonal, encuentra como una máxima eficiencia en la idea de factor de forma, eh, tanto por el intercambio que tiene la superficie perfecta de la esfera, que empieza a generar como una búsqueda, digamos, esa geométrica y constructiva de estos sistemas cáscaras, donde se desdibuja un poco la idea de envolvente horizontal o vertical para hacer toda una sola cosa. Sin embargo, el protocolo pasa por nudos muy específicos diseñados que permiten el acople de barras en mayores o en menores angulaturas o conformaciones, justamente dependiendo de cuál sea la matriz geométrica que le da origen. Esto es siempre un mismo nudo que encuentra distintos largos, a veces de barra, para poder generar variaciones, y también
estos sistemas un poco encuentran una encuentran justamente una factibilidad gracias a los avances de los sistemas de representación y cálculo. Pensar en Monge dibujar estas mallas geodésicas hubiera sido imposible, pero gracias a los modelados 3D y a los programas de cálculo empieza a ser algo posible de prefiguración o de proyecto estructural y espacial. Por supuesto que no se quedaron en una cáscara, sino que asumieron el doble layer o el doble capa de, de mallas vinculadas con nudos que empezaban a ser tal vez más complejos, de acuerdo a la posición o cantidad de vínculos que debieran receptar. Fíjense que hubo algunos otros sistemas como el Mero, que todavía sigue en uso, o el Octaplan, o el Nodus, que básicamente trataron de buscar eso, resolver en una misma unión la una gran conexión de barras de distintos largos, pero con algunos protocolos que en algunos casos tenían que ver con pernos roscados, con roscas derechas o izquierdas, o con algunos abrazaderas o bridas que encontraban, digamos, la prisión de barras por, con abrazaderas y tornillerías. Y les decía de algunas otras búsquedas que en realidad de sistemas que patentaron modularmente la posibilidad de resolver con mínimos apoyos y logrando esa máxima eficiencia del material que viene desde el ADN de Paxton allá por 1850, que decíamos que son pequeños elementos prefabricados pero llevados a un grado de, de mayor optimización y usufructo del material. Barras muy delgadas, uniones sencillas que cubren grandes luces con poco apoyo. Entre algunos casos vamos a revisar estos parques educativos del norte, en este caso de la ciudad de Córdoba, que fueron proyectos municipales que contaban básicamente con una serie de gimnasios cubiertos, algunas piletas o piscinas y unas baterías de vestuarios y aularios para distintas actividades de índole deportivo. En este caso nos situamos en lo que es el gran gimnasio o la gran luz de estos proyectos. Estas eran las piscinas también, y acá por este lado estaban las aulas o vestuarios. Es un prisma, digamos, metálico de forma externa cruzada, sin embargo con una estructura muy ortogonal y muy precisa, este mecano que alberga una cancha de handball en el interior y que tiene básicamente una serie de pórticos o planos resistentes en un sentido, digamos, arriostrados, ya vamos a ver con algunas triangulaciones, no solo en la fachada, sino en la placa horizontal, y también entender, digamos, la necesidad de las transiciones que decíamos de cualquier fundación para transferir los empotramientos necesarios para estos sistemas y terminar de dar la rigidez con triangulaciones o pequeñas operaciones de refuerzos triangulares. Básicamente por proyecto estaban concebidos como con columnas reticuladas, planas, que receptaban vigas de arrastramiento y las principales de los planos, y que permitían el colgado de toda una piel un poco alejada, diferenciada de esa estructura, con algunos procedimientos también de tensados y de algunas ménsulas, y una gran pendiente, digamos, en el sentido del largo, que es un poco la que veíamos aquí, digamos, encontrando un solo punto de recolección del agua de lluvia. En este caso, la transición de lo que iba a ser esta columna reticulada finalmente fue resuelto con perfiles I, de los que hablábamos de alas paralelas, y esta es la situación de anclaje inferior, donde están los refuerzos que por cálculo dan con algunos chapones. Esto es lo que permiten estos chapones o estas cartelas, es generar mayor cordón de soldadura y vínculo, ya que simplemente soldar el perfil a una placa a veces resulta insuficiente
para transferir los esfuerzos. En este caso hay algunas otras escuadrillas que lo que hacen es generar justamente mayor y mejor vínculo. Sí hay una falla todavía, en realidad esto no está, en la etapa de la foto no estaba terminado, ahí tienen el nivel de capa aisladora y le está faltando un relleno que en realidad iba a terminar de revestir o recubrir todo este acero para que no se generen estas piletas que acumulaban agua en el momento que visitamos con algunos compañeros de años anteriores de ustedes la obra, estaba así. Y esta columna que cuando ganaba altura encontraba arriostramientos y triangulaciones con algunos tensores y algunos procedimientos sencillos, con algunas orejas de planchuelas o chapones perforados que permiten el ajuste de una barra lisa con algún tramo justamente con rosca para poder generar la tracción y el trabajo de las cruces de San Andrés, o estas ménsulas que también veíamos que empiezan a desprenderse de las columnas principales para tomar la envolvente que viene por allá afuera con algunos tensores y algunas otras barras a compresión. En este caso, las horizontales son las que trabajan a compresión y las diagonales las que trabajan a tracción, un poco lo que vemos por aquí. Y es lo que demuestran estas pequeñas barras que corren en diagonal y permiten tomar atracción esta subestructura de la fachada, que no es más ni menos que unas unas vigas o perfiles en C galvanizados que están colocados abiertos hacia abajo con algunas estas varillas roscadas. Lo que hacen es tratar de asegurar la distancia entre unos y otros para cuando venga el revestimiento. Fíjense que allá arriba también se aprecia la subestructura con unas correas de perfiles C, las lanas de vidrio, y están esperando simplemente la chapa que por solape y hermeticidad geométrica va a descargar en esta gran canaleta que recoge el agua de todo el techo. No es casual que estén acostadas tampoco estas subestructuras que van a tomar la chapa de revestimiento, justamente porque estos perfiles, digamos, trabajan ante la carga de viento y la resistencia para que justamente tenga mejor comportamiento. Debe estar el ala perpendicular a la carga que estamos considerando de viento principal. Bien al norte del país, en uno de estos países, estas provincias que limitan bien al norte con Paraguay y que si no, hoy no he visto las noticias, pero todavía se mantenían inmunes al COVID-19, en Formosa realizan este centro de educación física, que es un gran natatorio de la mano de la Dirección de Arquitectura de la provincia. Es una gran nave, una gran luz eh, para justamente actividades deportivas, y que dentro de lo que es la fundación, esto que hablamos de transición de vía húmeda a vía seca, evidentemente existieron unos pozos romanos, vemos la armadura y el helicoide que se está armando ahí, que van a encontrar una situación de cabezal o de nudo de transferencia de esfuerzo de esa vía húmeda a la vía seca, que se posicionan previo al llenado los espárragos o las varillas roscadas con estos aceros inoxidables y de alta resistencia, que una vez lleno, aquí estamos viendo el molde, digamos, que va a contener el llenado de las vigas riostras con el cabezal y esta transición, y que queda materializado en un gran dado. Esta es la situación antes del llenado y después, donde se van a depositar los distintos pórticos, se van a fijar las columnas de los pórticos. Fíjense que dentro de estos pórticos hay una serie de vigas que van ganando en sección hacia un lado, que hay una necesidad hasta de prefabricar los apoyos o los caballetes de obra para que resistan el peso de estos elementos en obra, que al no poder ser transportados de ese largo, se prefabricaron en distintos segmentos perfectamente tabulados y coincidentes, que pasan a formar parte de un sistema y que tiene que ver un poco con esto, con elementos que se prefabrican y se van ensamblando en obra, que están compuestos por una serie de tramos y que necesitan de un equipamiento de izaje pesado. Por eso la obra necesita, en las condiciones de obra,
considerar, digamos, el posicionamiento de estos elementos de izaje que van a ir moviéndose y se deben ir justamente ubicando para permitir el izaje y la fijación de estos elementos de a uno como van siendo fabricados. Y un poco aquí vemos el momento en el que se empiezan a izar. Fíjense que hay dos equipos de izaje, uno por aquel lado y otro por acá, que van elevando el material que fue prefabricado. Ahí vemos los caballetes en los que fue apoyado y prefabricado en obra, perdón, montado en obra o ensamblado en obra esta gran viga compuesta por segmentos. Allá vemos las otras que también ya están siendo prearmadas y que una vez que que las columnas están montadas se van afirmando en sus apoyos, digamos, con los protocolos de bulones y tornillerías que un poco mencionábamos. Va ganando en altura en, la, en el montaje y justamente fíjense que no hacen falta gran cantidad de operarios en esta etapa. Es más, no, se mantienen lejos de situaciones de riesgo de caída o de desprendimiento de alguna eslinga, pero la cantidad de perforaciones un poco habla de la densidad necesaria de elementos para transmitir los esfuerzos, y son un poco los que hacen a lo constructivo, no solo a la continuidad de la pieza, sino a que constructivamente sea posible un empalme y un ensamble con el elemento posicionado, en este caso por horizontal. Una vez que hay una coincidencia que además existe entre los dos chapones, se enhebran todos los tornillos necesarios sin darle ajuste, pero sí ya posicionados. Ocurre lo mismo del lado opuesto, digamos, del lado que ya vamos a ver que está la articulación, y una vez que se van ajustando y se controla el ajuste de eso, queda perfectamente posicionado. Hay algunas barras necesarias en este caso de rigidización y triangulación que mantienen en esta situación preliminar de montaje la perfecta verticalidad de las columnas, y va avanzando en el avance y en el montaje a medida que justamente avanza la obra, y se van completando con algunos otros arriestramientos de los que vemos algunas pequeñas espigas o cajas que van a permitir el acople de otros distanciadores y rigidizadores. La obra que empieza a tomar esta forma, digamos, con las uniones que llegan al piso de esa gran parábola y el encuentro aporticado y empotrado de un lado, del que van a estar las tribunas en este caso. Fíjense la escala en realidad que uno puede advertir en esta obra, que encuentra operarios por allá y que parte del proyecto ya considera lo que son las pasarelas de mantenimiento y operación de luminarias o de distintas instalaciones que son necesarias en estos emprendimientos. Hay también algo que no llegué a mencionarles en el proyecto, pero que tiene que ver con el asegurarse. Estos son ambientes muy nocivos por los vapores de cloros y químicos, que deben tener un perfecto tratamiento anticorrosivo los distintos elementos estructurales, y más en estas prestaciones, y además unas ventilaciones que permitan el que ese vapor no condense perjudicialmente o no vaya a incidir negativamente en ninguna de las uniones. Las uniones que un poco del pórtico que decíamos son de esta sección, que se van aligerando o disminuyendo en sección a medida que llegan a la articulación, donde se encuentran con un cabezal que va a esperar un perno donde se hace la transición con la vía húmeda. Recordemos que del otro lado teníamos columnas con muertos o dados perfectamente empotrados, y que del lado de la articulación un poco es esto, el dado que emerge con su armadura ya oculta o revestida, donde quedaron los espárragos o estas varillas roscadas que encuentran grandes tuercas y arandelas de ajuste controlado, y toman la ménsula rígida de la articulación, y cuando se iza la viga, digamos, encuentran en ese momento el perno de, de ajuste que va a darle como la capacidad de movimiento en este apoyo.
El resto de las uniones, un poco lo que veíamos también, se terminan eh, de realizar con refuerzos a partir de esas placas o chapones que veíamos que ensanchan la sección y permiten justamente con una serie de costillas transmitir esa rigidez con una densidad importante de, de tornillerías o varillas roscadas. Un poco aquí se empiezan a ver también las otras barras que les mencionaba y las chapas eh, de la cubierta, en este caso que quedan por debajo, digamos, o tomadas con clavaderas que están tomadas inferiormente, la estructura queda vista y de alguna manera también más protegida en este caso de un ambiente tan nocivo como el vapor de cloro. Un estudio de la secuencia de cambio de secciones que va teniendo. La sección que está por aquí es la que encontramos por acá de máxima dimensión, donde tal vez también el esfuerzo es máximo y va disminuyendo en altura sin cambiar el ancho, digamos, o la base a medida que se aproxima al apoyo articulado. Por supuesto que también suele haber pernos que en estas uniones que trabajan o ayudan al trabajo en corte, digamos, de lo que es la pieza prefabricada eh, que fue fijada, digamos, con el chapón en el momento de la unión. Lo que nos llegaba a mostrarle en otras imágenes, pero que se ve un poco aquí, es que en una parte la cubierta va tomada con las clavaderas por encima y en otras por debajo, lo cual genera la posibilidad de corrientes o correntías de aire que permitan la salida de esos vapores tan perjudiciales para el acero. Y en estos planos que advertimos el complemento de la rigidez necesaria más allá de las barras que hay por tramos, las cruces de San Andrés que terminan de complementar la rigidez de este plano horizontal. No nos olvidemos que el primer plano sería el inferior, luego hay uno vertical que encuentra rigidez en el tramo central y se prolonga a través del horizontal, o perdón, de la parábola, en este plano arriostrado con cruces, y que del lado de las columnas en realidad encontraba esas otras barras con algunas pequeñas orejas que permitían la rigidez a nivel intermedio, como lo veíamos en algunas otras imágenes. La obra estaba un poco más avanzada ya, aunque no terminada. Estas son fotos de diciembre de este año, del año pasado, perdón. Y ya vemos que se han hecho luego del montaje de la gran luz, que un poco marca la lógica constructiva, ya se han efectuado todo el trabajo de gradas o tribunas en hormigón que albergan en la parte inferior los vestuarios. Esto que se ve por aquí, allí se ven las gradas, en el interior esta gran luz que ya tiene bastante forma, aunque falta toda la etapa de completamiento, la gran piscina interior y, y parte del desarrollo que hace en este caso la constructora o la empresa metalúrgica que desarrolla, de estudiar realmente cada sección de las canaletas, de cómo son los empalmes. Esta es la situación de canaleta en el lado de las columnas metálicas y esta es la situación de las canaletas en las posiciones, aquí es caída libre, en la posición inferior que junta gran cantidad de agua de este techo y que encuentran una tronera, digamos, entre tramos en cada extremo y se van a ir acoplando hacia el exterior. Un poco lo que se ve por aquí, que hay una tronera de un tramo y otra de otro que se juntan en un solo caño, todavía sin fijar el caño definitivo, pero vemos que se van tomando a modo de son pequeños tramos de 5 metros los que van quedando con escurrimiento hacia un lado y otro y con un plegado que está preestablecido y pensado desde la instancia proyectual para evitar retornos, para garantizar buenos empalmes geométricos que ayuden en el escurrimiento y algunas situaciones singulares del proyecto que tienen que ver con la ejecución de algunas ménsulas y reticulados que también con algún vuelo importante para construir estos aleros en lo que hace a los accesos con unas subestructuras también reticuladas que se toman de las principales con grandes ménsulas que quedan por ahí soldadas y con voladizos importantes.
y algunas otras que tienen que ver con la resolución de los planos de revestimiento. En este caso, estas costillas que se veían por proyecto o columnas reticuladas verticales que eh, simplemente están arriostrando el plano de tapa del gran recinto, la gran luz, y resuelven la fijación de la subestructura de los elementos de fachada. En este caso son unos paneles de, con alma de poliuretano de acero inoxidable, también un poco cuidando esa agresión que decíamos del cloro, y que estaba perfectamente también tabulado o estudiado los largos de las chapas para poder generar los montajes eh, en obra con la precisión que fue concebido desde sus instancias de prefabricado en taller. Pasamos a un ejemplo de otras latitudes, pero que me parece interesante ver en esta pileta en Pinto de Ramón Araujo en Madrid, un poco la otra conformación posible en estos prefabricados y que tiene que ver casi con asumir el rol de diseñar un sistema o de partir de algunos aciertos o formas comerciales posibles desde el acero. En este caso son perfiles configurados o conformados a partir de chapones o cortes de chapones de estas chapas laminadas en caliente que decíamos, que definen costillas que prácticamente copian la silueta del momento flector, ustedes saben el máximo momento en el tramo, y que encuentran la posibilidad de construcción a partir de estos cortes, perdón, lo veíamos mejor antes, estos cortes de chapas con refuerzos de algunas costillas, manteniendo un cordón superior a compresión y un inferior traccionado, que en este caso permite la configuración espacial de ese recinto también pileta, como vemos aquí, el escurrimiento o el recogimiento de las aguas pasa en el punto inferior de la parábola, dando por resultado también la recolección en el punto este más bajo, que tiene como una doble precaución. Fíjense eh, estas dos pequeñas gárgolas más allá de la principal, tiene que ver con una segunda canaleta que podría recoger las condensaciones interiores de la chapa del cielo raso y llevarlas a una segunda canaleta de escurrimiento, o si hubiera algún desborde o rebalse de estas de aquí, también resultar un plan B o un punto de control eh, de ese goteo o esa filtración, digamos, a través de la geometría de la chapa que viene rolada cubriendo la cubierta, y si fuera insuficiente los burletes que están entre ellos y el plegado de de la canaleta, poder recogerlos lateralmente y que encuentren en el diseño una resolución posible. Esto un poco que contábamos de un corte de chapa que encuentra un cordón y un refuerzo en las verticales a fin de asegurar la rigidez del alma, y que llevan en la obra una situación prácticamente de montaje y de ensamble de grandes piezas preproducidas o prefabricadas en taller, con montajes que tratan de ser lo más ágiles posible. Aquí la complejidad se resuelve prácticamente en taller en su gran mayoría. Volvemos a Latinoamérica, en este caso Matías Clos en el Colegio Altamira. Si bien es un colegio que ya en el programa o en el encargo era muy singular por el tipo de educación que se pretendía un poco instalar a través de esta escuela. Son dos módulos de hormigón armado con un gran espacio gimnasio de usos múltiples en en la parte central, y que un poco resuelve el entre los dos volúmenes con actividades no solo de gimnasio sino también del comedor, que un poco balconea así ese espacio realmente muy rico, y tomando la topografía de una barriada de las afueras de Santiago, resolviendo con una gran rampa parte de ese patio cubierto y una arquitectura media de topografía, que un poco vamos a ver cuál es el ADN estructural.
tiene que ver con una serie de planos, en este caso rigidizados o rígidos a través de grandes barras o caños circulares, son estos que se ven por aquí, que encuentran articulaciones en la llegada del terreno y en el vínculo con los grandes perfiles horizontales del entramado de la placa horizontal, que cubren 10 metros de luz y que están arriostrados con una serie de perfiles de segunda jerarquía y además triangulados en lo que va a soportar, digamos, la placa de hormigón que se cuela por encima y van a definir ese patio en rampa que veíamos recién en las imágenes exteriores. Estas triangulaciones, para tener una idea de la escala, una bicicleta tiene estas triangulaciones que llegan a articulaciones con refuerzos de algunos otros chapones y algunas chichoneras necesarias para que no se vaya a golpear ningún alumno en una zona deportiva, que cuando llegan a tomar las vigas principales de esa gran plaza superior, también tienen esfuerzos de la escala de los pernos que se ven por ahí, con algunos chapones o cortes de planchuelas que permiten generar las triangulaciones de esa placa horizontal. Esa gran plaza que decíamos que juega ese rol tan importante en entender la topografía también de un lugar como Santiago, rodeado con estas grandes picos nevados gran parte del año, que realmente ponen o permiten captar en este edificio a partir de esta operación de arquitectura y topografía, esa, el espacio que tan típico y característico de los barrios del Gran Santiago. Una plaza que encuentra escala en esa inmensidad con estas pérgolas perimetrales, siempre resueltos con metal, en este caso una pérgola que se complementa con unos listones de madera, pero que hay un protocolo siempre presente de las uniones entre lo soldado y prefabricado y lo que son los ensambles que se realizan en obra. Este playón, esta plaza de deportes, perdón, el patio descubierto de arriba en rampa, que un poco se acusa en la cuña que vemos ahí al costado, al cual balconean las distintas galerías de los aularios laterales y que encuentran la cancha de handball con un balconeo también desde el sector de comedores, espacialmente muy interesante si alguna vez pueden conocerlo, y que un poco cubre justamente esta luz de distancia de 10 y de unos 25 de largo con unos casi 8 de separación en la cuña que se va materializando. Los planos resistentes o rígidos en el otro sentido un poco encuentran, allí es donde está el comedor que les mencionaba, encuentran la rigidez, en este caso vertical, pero en el caso de la fachada lo encuentran retranqueado. Esto es porque aparecían, y no sé si recuerdan en alguna de las filminas iniciales, el, el procedimiento este de que el plano rígido que termina de darle estabilidad se también genera un voladizo y algunas mésulas que lo despegan todavía un poco más de esa envolvente y separan la estructura justamente del envolvente, permitiendo materializar un plano muy permeable y muy vidriado sobre la fachada que da a la calle. Ese espacio que se ve allá desde el ingreso, donde está el ingreso y casi el hall del colegio, que va encontrando el punto más alto del patio descubierto, pero el foyer o el hall tanto del campo deportivo como del mismo colegio en su llegada a la calle. Y por último, les quería mostrar una obra también muy conocida, o al menos para nosotros, de Esteban Gafurri Torrado y Tenenbaum, el Instituto Modelo del Sur en Avellaneda. Esta obra tiene la impronta de haber sido construida solamente en los meses de vacaciones. Cuando cerró una escuela existente para poder hacer esta ampliación, se trabajó durante todo el verano
para que antes de empezar el ciclo lectivo siguiente la obra estuviera terminada y lista para usar. ¿Qué pasa? Justamente, si tenemos tan poco tiempo de obra, debemos poder generar el máximo tiempo posible en taller o en prefabricación para poder limitar casi el montaje. Incluso la reflexión en la síntesis de cada uno de los encuentros o materiales que se utilizaron tienen que ver siempre, siempre con la misma lógica de producción de minimizar las complejidades y entender que lo racional siempre pasa por, en esta obra, por los tiempos y no porque sea posible, algo que hablábamos en alguno de los talleres la semana pasada, y que en este caso se resolvió una estructura montada de metálica, digamos de perfiles metálicos tipo H o I, estos de alas paralelas, con una mínima astucia que permitía poder montar paneles alveolares de prelosas alveolares, en este caso que quedan apoyando en un ala de los laterales y, y apoyando de un modo pasante en una viga intermedia más baja. Aquí ustedes ven que la viga exterior o de borde resuelve el canto del entrepiso, mientras que aparece un apoyo intermedio sobre el cual apoya desde arriba, y eso tiene que ver con la lógica geométrica o del Tetris de montaje de estos paneles, de poder ir apoyándolos de a uno de un lado y del otro y que quede la situación terminada del mismo momento que se va montando. Un poco esto que les mencionaba, que este es un panel de losa que encuentra apoyo en un central y de allá del fondo viene otro panel de losa que encuentra apoyo en el mismo. Sin embargo, cuando llegan a los bordes encuentran esta situación de mínimo espesor o de un encuentro que resuelve todo el paquete del entrepiso. Estos materiales nobles o que dan la posibilidad de acabados rápidos, las losas alveolares que simplemente se perforan para poder resolver luego por la capa de compresión las instalaciones de las luminarias, cementos alisados en los bordes y mucho completamiento por vía seca en lo que hace a armarios y carpinterías, como vemos en la fachada, con estos entramados que le dan seguridad y resuelven el filtro, digamos, necesario para una escuela que da la vía pública. Está justo en la vereda, un portón corredizo siempre resolviendo otros entramados y las carpinterías metálicas. Por último, de decirles algunos aspectos que tienen que ver con la representación de estos, cuando trabajamos con aceros y estos sistemas de los cuales partimos muchas veces. Ha habido muchos de los ejemplos que les he mostrado en las primeras filminas, tal vez han sido infructuosos desde el punto de vista comercial, pero siempre demostrando un gran desafío y esta gran atracción proyectual que genera el acero, que necesita explorarse en, en las tres dimensiones, digamos, desde el poder diferenciar o avisorar modos de encastre, unión o ensamble posibles, geometrías que puedan dar cuenta en la comunicación de cómo puedan ser resueltas o acudir a prototipos o modelos uno en uno, de materializar secciones o pequeños tramos para poder evaluar o ponderar cómo se dan esos vínculos. No olvidarnos de que justamente la gran cantidad de elementos o este gran mecano que podemos producir y que se vale de muchos componentes muy diversos deben encontrar eh, la posibilidad de ser comunicados. Entonces entender la pieza de anclaje o de fijación que se complementa con o se monta sobre una estructura de soporte de hormigón con algunos bulones o algunas uniones mecánicas que ya fijan ese elemento, que permiten que venga tal vez presoldada una ménsula, la cual se va a ensamblar por tornillería los parantes que van a regular el cortinado exterior o algunos pequeños parasoles, o las situaciones interiores, cómo se vincula con las carpinterías y los niveles de piso y rejillas que tengan que ver con la calefacción o el acondicionamiento, demanda
gráficamente de una precisión y una escala que no se llega a advertir en 1 en 20, a veces ni siquiera en 1 en 10, y por eso el aproximarnos con prototipos que tengan, que den cuenta y demuestren el claro entendimiento para comunicarlo, en este caso son también trabajos de años anteriores que entienden la lógica del montaje o de la prefabricación en tramos, el montaje en obra, pequeños elementos que encuentran complementos ya posibles in situ, tal vez menos pesados, que tienen que ver con las pieles, o algunas cubiertas con la resolución de los steel deck o los bordes eh, de, de losa de la placa horizontal, o algunos otros que tienen que ver con aproximarse a las situaciones de encuentro de algunas pantallas tomadas de alguna estructura, que en estos detalles uno en uno, lo que no se llega a ver bien ahí sobre una de las sillas de la Facu, tiene que ver con el estudio de ese nudo en uno y de las secciones necesarias o posibles para colgar estas parrillas de, de tubulares horizontales o de persianas en celosía. Algunos estudios no muy lejos de lo que veíamos de los sistemas octaplan o estos multinodos de sistemas cáscaras o de estereoestructura. Fíjense que por ahí la honestidad de la maqueta habla de una instancia de proceso, de exploración, de poder resolverlo. En este caso, no sé si son tubitos de papel higiénico, rollo de cocina, que permiten estudiar geométricamente los encuentros. Y por último, dejarles algunas bibliografías de las cuales están extraídas gran parte de los contenidos de esta charla. Las estructuras de acero de Matos tiene justamente uno de los libros que le han llegado a la facultad, pero ya lo pueden encontrar por suerte en PDF en algunos portales como Script. eh, Está para bajarlo completo ahí si quieren. Recurrir a tablas de los fabricantes, de Asindar, de Ternium, de Gerdau, que tienen las dimensiones comerciales y las capacidades mecánicas y las especificaciones de los distintos perfiles, caños o las formas comerciales. Las tectónicas de acero 9 y 29, también para ver, siempre son interesantes para ver el dossier de formas comerciales, pero entendiéndolas desde la historia o la evolución del material y su uso en la arquitectura, y algunos casos de ejemplo. Y bueno, chequear en las páginas, sobre todo en estos tiempos de aislamiento de las tectónicas.es, que hay todavía disponibles algunos artículos que habilitaron en el marco de esta emergencia global. Los catálogos de Gerdau, como les decía, y algunos otros aspectos que tienen que ver con las equivalencias de los perfiles normales y los perfiles a las paralelas. ArcelorMittal, que es la gran multinacional de acero del mundo, ha ido monopolizando y comprando los desarrollos y descubrimientos de los más osados y más vigentes, estas vigas Angelina que veíamos, o los aceros Corten, que fueron del grupo de acero internacional. Ahora, hoy en día es ArcelorMittal, que es la gran multinacional con sede en más de 60 países del mundo. En Argentina también se consiguen, y esta gran aldea global que genera que el comercio del mundo sea el mismo mundo ha acercado varios materiales. Tal vez nuestras economías todavía algunos no pueden justificarlos en los presupuestos, pero están disponibles. Y bueno, nada más, seguiremos en una pronta y próxima entrega de Teóricos por los canales habituales. Nos vemos.